Primero, es un momento de celebración, ¿verdad? Estamos celebrando y homenajeando a don Roberto Goicolea Infante, fundador de esta escuela, un arquitecto muy importante para la historia de Concepción, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, rector de nuestra universidad, ¿verdad? Y maestro para muchos de los que estamos acá. Así que es un momento, a mí en lo personal me satisface mucho estar también con su familia, ¿verdad? Me tocó despedirlo en el Club Concepción, homenajearlo también, y esto era un proyecto pendiente que originamos en una fase que él ya estaba empezando a despedirse de la academia, pero por diversos motivos se aplazó, ¿verdad? El origen de esta investigación partió el año 2000, siempre me confundo, 16-17, con 4 alumnos que se acercaron a querer investigar sobre las viviendas de don Roberto, porque habían conocido, uno de ellos era vecino de una de estas casas, la casa Cabins, y nos dimos cuenta que eran casas que habían sido hasta la fecha muy desconocidas. La casa que se conocía era la casa que él mismo habitó junto a su familia, la casa de los Copihue, pero habían otras casas de mucha calidad que estaban un poco veladas, o se sabía así como de manera muy poco académica, o si ustedes quieren, una puesta en valor seriada de esas obras. Y fue así como estos alumnos decidieron hacer un seminario, haciéndose la pregunta, bueno, de hacer primero hicieron un catastro de estas viviendas, dividiendo en 2 décadas, del 60 al 70 y del 70 al 80. Y la primera década muy asociado con Emile Duarte, y en la segunda ya don Roberto bastante autónomo con otras asociaciones. Y al poco andar, con algunas entrevistas con estos usuarios, porque uno de los misterios que había de estas primeras investigaciones, misterios, ¿verdad?, era de que gran parte de estas casas seguían siendo habitadas por sus usuarios originarios. Y eso en estas conversaciones nos llamó mucho la atención, porque van rotando, ¿no es cierto? Van rotando porque las familias van mutando por muchos motivos. Y empezamos a recopilar este material y nos dimos cuenta de que si bien esta arquitectura, claramente de líneas modernas, ¿verdad?, muy abstractas, muy hijas de su época, no adolecían de ese, voy a hablar un poco académicamente, yo sé que hay familiares que no son arquitectos, pero me van a entender. A la modernidad se le etiqueta un poco de racional, de fría, de mecánica, de que no atiende el acto humano muchas veces. Y al mirar esto nos dimos cuenta de que no era cierto, que era una hipótesis bastante trasnochada, ¿verdad?, de una manera de conseguir la forma que es muy superficial. Y esto motivó y fue la gran pregunta y la hipótesis de la investigación de estos alumnos, que se dividieron en 2 décadas. Se hicieron cargo, como dije, de una década y del otro, y empezamos ya a levantar más el material. Y bueno, yo actué de tutor, y investigando esto, y nos dimos cuenta de que empezó a aparecer la palabra hogar, que es distinto a casa, ¿verdad? Todas las casas, o sea, todos los hogares son también casas, pero no todas las casas logran ser hogar. Y ahí dijimos, bueno, indaguemos un poco más. Y don Roberto, con la humildad, ¿verdad?, con la simpleza que tenía, le preguntamos, ¿verdad? Yo decía, no, yo les preguntaba, ¿usted quiere una casa para lucir o una casa para vivir? Era una pregunta, de las primeras que hacía. Y luego detrás de eso, cuando decía queremos una casa para vivir, venía un cuestionario, para entender, ¿no es cierto?, un poco la estructura familiar, que la dinámica que tenían ellos, para que la forma que él iba a dar potenciara estos actos familiares, estos actos de que el papá necesita un rincón privado con su esposa,
que los niños, era bueno que se viviera esta sensación de comunidad, haciendo llegar los tabiques hasta cierta altura, de que, bueno, en esa época tener un servicio doméstico interior, o sea, adentro de la casa se daba mucho, y había todo un tercer núcleo, si ustedes quieren, de cocina, lavadero, pieza de servicio, y entonces aparecía una cosa trinuclear, pero que además habían rótulas que unían y separaban, entonces la dinámica interna seguía funcionando muy bien. Todo esto recogiendo las mejores orientaciones del sol, y todo esto amparado por el DFL2 en muchas de sus viviendas. Entonces eran muchas las restricciones, y sobre todo las autorrestricciones de don Roberto, aspirando a que estas familias pudieran vivir bajo este paraguas de la concepción de hogar. Bueno, fue un seminario muy bonito que está resumido en un libro bastante pequeño, pero son 2 libros así cada uno, de 500 y tantas hojas, que los sintetizamos acá, y quedó pendiente, ¿no es cierto? Esto pasaron muchas cosas, pandemia, revolución social, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Tenemos un montón de cosas hasta que, bueno, y en eso invité a mi colega Verónica Esparza, que en esa época era profesora de Historia y Patrimonio, porque reconocía en ella un motor, un complemento de una capacidad de gestión que yo en ese momento... que en ese momento necesité un poco, porque era un pendiente de un compromiso también con don Roberto y con sus hijos, en particular con Roberto y con Fernando, de llevarlo a cabo. Esto partió antes, en una visita también que participó otros colegas que visitaron la casa de Villarroel, y empezamos a tomar un relevo, ¿verdad? Yo sé que probablemente hay cosas que no hemos nombrado, bueno, conversamos mucho con Roberto, de los seminarios, cómo podíamos hacerlo, lo cubramos, pero llegó un momento que había que hacer la bajada, y es lo que está aquí, que está recién sacado del horno, ¿verdad? Vengo de allá de la imprenta, y bueno, cedo la palabra a Verónica para que les cuente. Esto está, bueno, fue una exposición en el colegio financiada por el Fondar. ¿Tengo que decir eso? Sí, es importante. Asumimos el desafío ya de manera más cierta, postulando un Fondar de difusión, lo que nos permitió sistematizar y ordenarnos y poder llevar a buen puerto el proyecto de una dimensión más compleja. ¿Y a qué me refiero con esto? A que nos embarcamos en un proyecto de difusión que tenía varios productos. Uno de ellos es la exposición que tienen a su costado, en que rescatamos, fue muy difícil en realidad, pero hicimos una selección de 10 casas, de más de 30 de la producción de don Roberto, que reflejaban o sintetizaban las características más singulares de la forma de proyectar de don Roberto. Hecha esa selección, además se produjo una página web, que a la que pueden, por supuesto, visitar, www.robertogoicolea.cl, 5 cápsulas audiovisuales que muestran la primera voz de Roberto, de Fernando, la nuestra presentando el proyecto, la exposición que estuvo durante el mes de la primera quincena de noviembre en la sala del Colegio de Arquitectos, y este evento que hoy nos convoca. Todos estos productos fueron financiados por el Fondar, y nos permitió sistematizar el trabajo, organizarlo y poder concretar la publicación de este libro, que debemos agradecer a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Bio Bio y a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de San Sebastián, que nos permitieron tenerlo aquí ahora calentito, recién salido del horno.
En el libro podrán encontrar la voz de Fernando, que muy amablemente tanto Fernando como Roberto colaboraron con un escrito y un artículo inédito de don Roberto. Ah, sí. Al final la coda del libro es un texto en el cual colaboró Constanza Collado, que no la pude buscar, pero creo que no se va a enojar porque la publicamos. Que nos pareció... No se va a enojar. Y nos pareció adecuado incorporarlo como coda del libro porque era un texto inédito y escrito en una época que estaba empezando a aparecer el CAD. Entonces hay como una postura, una reflexión sobre ahora tendría que ser de la inteligencia artificial. Pero nos parecía muy interesante porque habla un poco de esa capacidad que tenía don Roberto de mantenerse actualizado y desde un punto de vista crítico, informado, ¿no es cierto?, para velar por el oficio de la arquitectura. Entonces por eso nos parece de mucho interés dejarlo ahí también acompañando esta selección de 10 casas, que era ya una selección, eran 30, que era la selección de otras casas, o sea, es la selección de una selección. Pero que yo creo que hacen justicia y logran subrayar, ¿no es cierto?, varias estrategias de proyecto que don Roberto va depurando y va, ¿no es cierto?, adecuando con mucha maestría durante estas 2 décadas y que hacen, yo creo que uno puede detectar un poco el valor que tiene y también por eso hicimos este afiche que se lo pueden llevar. Fue un éxito por lo menos en el Colegio de Arquitectos, se agotaron 250 para que los alumnos vuelvan a mirar plantas también, vuelvan a mirar un poco, vuelvan a no solo imágenes, sino que vean un poco cómo se consigue la forma. Sí. Así que también tiene un rol, aparte de homenaje, muy educativo, creemos. Sí, ese fue uno de nuestros objetivos, tanto en el diseño del libro como de todos los productos del proyecto, que fueran didácticos, que fueran una herramienta para educar a los alumnos de arquitectura, no solo de esta escuela, sino a las 4 o 5 escuelas que hoy ya hay en Concepción, y poner en valor una arquitectura de escala que todos los alumnos de arquitectura hacen. O sea, pueden no hacer una biblioteca, pero una casa siempre la van a hacer en algún taller de la escuela. Y estas son casas emblemáticas, son casas bien diseñadas, bien pensadas, singulares. Por lo tanto, nos parecía que ese valor didáctico, propio también de don Roberto, debía estar en los productos y en los proyectos en sí. Bueno, con esto damos la palabra a Roberto. Lo digo de todo corazón. Primero por estar en la escuela, en mi escuela, aunque cuando entramos no era del mío, circunstancias ajenas a la voluntad de todos los que estamos aquí. Pasamos de ser una universidad estatal potente a ser una universidad local, también potente, pero con otros problemas, ¿no? Una universidad muy distinta, no se hacían exposiciones de este tipo. La primera que se hizo aquí en el año 69 fue una de Walter Gropius, recortando un par de revistas y pegándolo sobre los papeles, cosa que también hicieron en el otro lado. Eso es lo primero, ¿no? Es una pena que no pudiésemos disponer de más tiempo, pero son las circunstancias. Quiero agradecer a Cristian el empeño que ha tenido en sacar adelante primero el seminario y después las viviendas, después la exposición, y agradecer a Verónica que se haya sumado con tanto entusiasmo. La idea original de la exposición y del libro no se parece en nada a lo que ha resultado, cosa que suele ser habitual, y tiene unos méritos interesantísimos esta exposición, pero también unas carencias que yo creo que recupera el libro, ¿no? De una visión, creo que faltan algunas imágenes de esos hogares, ¿no? Yo creo que si se va a divulgar, habría que colocar en paralelo una foto de las casas, porque es muy difícil hacerse la idea del hogar si no hay una fotografía de las plantas. Centrándome en la exposición,
y lo que realmente nos permitió. Yo quiero agradecerle a Nicolás, que está por ahí atrás, y a Cecilia, que fue, Ignacio y Paz lo confirmarán, uno de esos días arquitectónicos que se nos regala en la vida poquísimas veces, ¿no? Y fue la visita a la casa, a 3 casas, a la de los Villarroel, después a la casa de los Artigas, finalmente entramos a una casa de Lonco. Bueno, no me acuerdo si el orden pasamos por una casa de Lonco que está abandonada y tal, pero creo que esto, y de ahí vino en gran medida, hablando con Cristian, la idea de la casa como hogar, ¿no? La casa Artigas, que la veis por ahí, es una vivienda que construyó mi padre para Jorge Artigas cuando él vivía en Estados Unidos, y fue una casa hecha por carta, donde él hacía la exposición, pero también que marca, mientras él hacía los planos, y llegó un momento en que Jorge Artigas dijo: mira, haz lo que quieras. Yo no entiendo lo que quieres hacer, pero confío en ti. Le hicieron todo, le compraron el solar, le construyeron la casa, le consiguieron las maderas, todos los amigos. Yo creo que es un regalo de amistad increíble, y ellos llegaron con la casa terminada. La vivieron, la habitaron, fue su casa, y Jorge Artigas murió en esa casa diciendo que era su casa y que no le había cambiado nada después que muere su mujer. Sus hijos lo han confirmado y ahora siguen la familia, siguiendo esta historia, ¿no? Era una casa además que mi madre añoraba. Una de las grandes disputas familiares fue si la casa se iba a hacer en ladrillo o en madera. Y ganó mi padre más por imposición que por una voluntad de consenso. Esto es como la Constitución chilena, ¿no? No hay consenso posible, ¿no? Y por último vuelvo a lo de este día. Cuando llegamos a la casa de Villarroel, que yo no conocía, solo conocía en plano, nos recibió Cecilia, luego apareció tu madre, ¿qué se llama? Silvia y Eduardo. Eduardo estaba mal de las piernas, sigue mal, por eso no está, y mi padre estaba mal de las piernas y de otras cosas, ¿no? Y se sentaron en el sofá y empezaron a hablar. Y contaron una historia que a mí me parece fascinante, y una lección de arquitectura, y yo creo que a Cecilia le ha marcado la vida. Una casa que ya nos contará ella, pero en detalle, que la autoconstruyeron durante la Unidad Popular y los primeros años de la dictadura, comprando materiales en el mercado negro, y la construyó él con 5 obreros o 4, dependiendo si el quinto estaba borracho o no. Más o menos esa era la historia. Y pasó ahí su noche de boda, ¿no? Nada de viajes al extranjero ni a Buenos Aires. ¿Y cuántos años después? No, pero ¿cuántos años después fue la entrevista? ¿50 años? Sí, 50. Sí. Él dice: mira, aquí yo sigo feliz. Aquí me voy a morir. ¿Qué más? ¿Qué más? Y estaban los dos. Hay una foto que yo recomiendo que la veáis, que nos hizo Paz, en la página 27, donde están el arquitecto y su cliente, que no se habían visto, yo creo que desde que construyeron la casa, que no se acordaban cómo se habían conocido, también cosas de verdad, y reconociendo la labor de uno y del otro. A mí me parece una historia maravillosa. Creo que habría que hacer un documental, Nico, porque no, aprovechando, porque no es habitual. No es habitual que a ti como arquitecto te reconozcan al final de tu vida que alguien ha sido feliz en una de tus casas. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes plantear en una vivienda como hogar? Luego fuimos a una casa que estaba abandonada, que marcaba esta idea de que nunca entendimos, lo hablamos con Ignacio, de por qué fallaba, por qué no se habitaba esa casa, es una casa estupenda, pero ahí estaba, ¿no? Y después fuimos donde los Artigas, y con una visión mucho más académica de Jorge, nos contó lo mismo que nos había contado Eduardo, ¿no? Y
las dos casas tenían decoraciones distintas, pero tú entrabas en una vivienda que no era un piso piloto, que no era un diseño de IKEA, ni de la revista Hogar y Decoración, sino que eran casas que cada uno con lo suyo eran hogares. Eso es una cosa que con Paz, cada vez que entramos en una vivienda, o sea que no nos invitéis, hacemos un barrido completo para saber si lo que hay ahí es de la familia o es algo impuesto por un decorador. O sea, para mí la buena arquitectura es esa, ¿no? Y a mí esta casa autoconstruida, con unos materiales, lo que había, se construía todo, las viviendas sociales adelante, con lo mismo, ladrillo, hormigón y piso de cerámica, madera de pino, se acabó. No había más. Bueno, y una estructura de acero en algún punto, ¿no? Fernando nos hablará más en eso. Creo que esto te hace preguntar sobre qué tiene que ser una vivienda. En nuestro mundo de viviendas normalizadas, de 3 dormitorios, todas iguales, terriblemente, aburridamente iguales, cuando cada uno de nosotros somos distintos. Teníamos una amiga en España, que se dedica a hacer tasaciones, ¿cómo se llama aquí? Sí, evaluaciones. Y ella hace como práctica, coge un cuaderno y dibuja la planta por la parte de afuera de la vivienda. Y no falla casi nunca. Los 3 dormitorios puestos y tal. Nos escandaliza. Yo creo que esa vivienda refleja, sí, yo no conozco a todas las familias, pero muchas de ellas, de estas que vivían ahí, reflejan las viviendas de cada una de las familias. Eso es, eran casas de estas hechas de lo que era el cuestionario, que era un cuestionario que no hemos visto, pero sí que hay testimonio por parte de Eduardo, con Jorge Artiga no, pero por parte de mi padre también, ¿no? Era de una página nada más, pero que demuestra que habían 4 o 5 preguntas al uso, ¿no? Y que te muestra también que hay que proyectar con alguien. Y con esto yo creo que termino esta primera parte. Había otra cosa que me parece muy importante que se ve en estas casas. Y creo que el que hizo la pregunta fue Ignacio, que estábamos ahí y le pregunta a mi padre que cómo hacían el proyecto, cuál era el fundamento, qué análisis hacía y tal. Y creo que la respuesta fue, no, yo nada, la diseño, a mí me dicen lo que quieran y lo hago. Pero no, usted no hacía planos, maquetas, no, yo hacía la planta, sabía de qué material iba a hacer y se acabó. Claro, era una relación natural con la arquitectura. Creo que eso ha fallado, ¿no? Y eso tiene que ver en esta lectura como oficio de la arquitectura en un hecho inaudito. De estas casas casi no hay material de cuando estaban en obra o cuando se terminaron. Ni siquiera la casa de los Copihue. Hoy en día, que nuestros alumnos ya tienen un book en internet antes de hacer ninguna cosa, resulta sorprendente que no haya material. O sea, mi padre no sacó fotos de la construcción ni de la casa terminada. No hay. Lo cual sorprende. Has terminado de construir tu casa, ¿no? Nos muestra una época totalmente distinta de la arquitectura. Hemos cambiado enormemente, ¿no? Y tengo 2 apuntes más. Agradecer a 2 tercios. Creo que el trabajo que estáis haciendo es encomiable, no solo por este libro, sino por otros que habéis sacado, ¿no? El de entrevista y otro libro. Enhorabuena. He visto el de Concepción, ¿cómo se llama? En 1930. No lo he leído, pero con un prólogo de Gonzalo. Y el último apunte, ya es personal, es mi experiencia con la casa. Yo tuve una relación complicada con mi padre como arquitecto, ¿no? No entendía su última posición posmoderna, para nada, ¿no? De los años 70. A mí el posmodernismo
me encantó teóricamente y me sigue horrorizando desde el punto de vista formal, pero de esta casa yo debo reconocer que nos ha marcado a todos. Y me ha marcado de una manera distinta. Mi primer acto fue, veníamos de pasar Navidad del 64 y yo llegué a la casa de los Copihue, mi padre paró fuera, no entró con el coche, nos bajamos y lo que vi fue un foco de luz. La casa no estaba sucia, blanca, tenía las luces del fondo y todo esto era radiante. No lo habíamos visto últimamente en obra, porque estuvimos mucho tiempo. Y eso ya te marca para toda la vida. Yo voy a vivir ahí, qué suerte, ¿no? Y qué suerte estar aquí, hablando de esta casa y de las otras, sin haber tenido yo ningún mérito, salvo la suerte de haber nacido donde nacemos, ¿no? Que eso no lo elegimos. Y desgraciadamente nos marca. Y yo creo que a mí me ha satisfecho mi ansia arquitectónica. De ahí para adelante, me gusta la arquitectura, la sigo. Vivimos en una casa reformada por Paz, fantástica, pero no tengo ese problema. O sea, el haber vivido en la arquitectura es como haber tenido unos padres cariñosos. La demanda de cariño de mayor es distinta. La demanda de hogar es distinta. O sea, tengo yo, cuando estoy en una casa fea, te recuerdas lo bien que venías en esas luces y esas vidas maravillosas. Creo que nos marca todo y yo creo que por esto primero, y agradeceros enormemente, Verónica y Cristian, porque que esto haya salido adelante, porque planes han habido muchos y más, ¿no? Esperemos que sea la primera parte y por supuesto, amigo, agradecerte, ¿no, Héctor? Todo el apoyo para sacar esta y otras cosas adelante que sin ti no habría sido posible. Muchas gracias y que nos reúna la figura de mi padre es gracias, ¿no? Y tener a sus nietos aquí. Bueno, después de esta tremenda discurso, no sé qué más me queda por decir. Bueno, reiterar las gracias, sobre todo por estos recuerdos de estas casas, gracias a la cercanía que pude lograr con mi padre. Muchas de ellas las recuerdo cuando estaban o diseñando o cuando estaban construyendo. Tengo esa gratitud hacia él de que me llevaba a estas casas y trabajar en la oficina, tener esa relación incluso antes de estar de estudiar y ver esa relación que tenía él, digamos, no solamente con la familia, sino que también con la vivienda. Hacía todo un manejo, si bien nos vemos las casas, digamos, de materiales muy similares, pero cada una con un tratamiento especial para esa casa y para esa vivienda. Recuerdo cuando no estábamos en estas casas, sino que ya estábamos yo con un poco más de desarrollo, digamos, por lo menos de tamaño, en que seguimos trabajando, digamos, muchas cosas, y me decía, bueno, ¿y de qué cosas vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y pedía muchas opiniones. Era, digamos, sobre todo en la parte inicial de los proyectos, era como muy abierto, era muy de tomar opiniones y llegar después a relacionar esas opiniones con la familia o con el usuario que iba a estar ahí. Era una relación como que se paraba él y se ponía en el ámbito del usuario. No era como que las trataba de vivir mucho, ¿no? Incluso me decía, bueno, imagínate cómo va a ser esto, que cuando estés adentro de esta vivienda o este edificio, pero esto, me recuerdo en una vivienda que empezamos a diseñar,
en el campo, ahí cercano a Castellano, en que me decía, bueno, y si vamos a hacer una vivienda curva, bien distinta a todas estas que estamos acá, y me decía, bueno, ¿y cómo vamos a colocar las vigas? ¿Cómo vamos a hacer la estructura de esta casa? Que era un tema de un muro curvo, donde nacía todo. Y entonces me decía, bueno, hay que pensar, hay que imaginarse, y buscábamos incluso, me acuerdo que llegó en un momento con esta idea de la modernidad, llegó con un programa para dibujar en 3 dimensiones, que se había conseguido por ahí, no supe dónde nunca, pero que había llegado con el programa para poder hacer estas 3 dimensiones y poder imaginarse el tema y mostrárselo al cliente, y era la otra parte que ellos se imaginaran. Y pensar ahí entre esas cosas y los materiales, la forma de construir, la forma de darle la vida, y no solamente la vida desde el punto de vista de la materialidad, sino que también desde cómo unía todas esas cosas, todos esos materiales. El pensar en unir la madera con la piedra, con el hormigón, con el acero, y no tenía ningún empacho en decir, bueno, cambiemos el material, hagamos este experimento, cambiemos estas cosas. Y como decía Roberto, muchos de los planos que él hacía los cambiaba en obra completamente. Nunca, digamos, siempre quedaba, digamos, el tema de que los proyectos eran siempre proyectos, digamos, nunca se terminaban. Si había que hacer un cambio en obra, lo hacía. No era de los que tenían el miedo de poder hacer cambios. Porque decía, bueno, esto, la familia, incluso el usuario, se dio cuenta de que era otra cosa. Hagamos el cambio. Y lo hacía. No era porque, no, es que había que hacer más trabajo, que había que hacer una casa, un proyecto que tuvimos que incluso cambiar los permisos municipales, pues todo lo que nos cuesta, ¿no es cierto?, sacar un permiso. Antes de terminar la obra cambiábamos el proyecto solamente porque le parecía que era mejor darle resultado a este objeto que tenía para poder desarrollarse, y que se lo hacía para los otros. No era esto de que me parece a mí, me gusta a mí, no. Esto es lo que le gusta al usuario, a quien va a vivir. Nunca lo vi en este caso de imponer cosas. Por eso que en el caso de la vivienda, digamos, del libro, con mi madre ahí yo creo que fue un impasse que tuvo, no sé cómo, pero que fue la zona, digamos, yo creo que se dio algunos gustos que no se las dio en otras casas. Y eso creo que se marcó, digamos, está marcado en esa vivienda. No solamente desde el punto de vista de la arquitectura, digamos, de los materiales, sino que cómo usó los materiales, cómo hizo la estructura. O sea, una estructura de una vivienda de hormigón, ¿no es cierto?, de hormigón armado, que era flexible. Y veíamos y vivíamos los terremotos, digamos, los temblores, ¿no es cierto?, se vivían y se movía todo, ¿no es cierto? Por eso es que cuando uno, digamos, después me tocó vivir temblores o terremotos en estructuras de hormigón y no se movían, no las entendía. Porque siempre había visto esta casa que se movía. Era extraño, digamos, para todo un resto, pero para mí era lo normal. Entonces, y si vemos la estructura de esa casa, es una estructura muy simple, ¿ya?, con muy pocos muros, siendo de hormigón. Y muros estructurales
tiene 2 muros estructurales. Una vivienda que, si la construimos con la visión de un ingeniero, estaría lleno de muros por todos lados. Y eso nos lleva cosas de construir una vivienda con aislación, pensando en la aislación, en esa época donde nadie pensaba en una aislación. Hizo un techo como una piscina porque eso mantenía la aislación, digamos, aislaba, ¿no es cierto?, daba una sensación y se atrevía, digamos, y lo hizo, a pesar de que después tuvo muchos problemas, ¿no? Lo explico ahí en el libro, ¿no es cierto?, pero hacía ese esfuerzo por incluir nuevas, digamos, visiones, por incluir cosas que para él eran importantes. Y creo que eso está reflejado también, y creo que la selección de las viviendas tienen también esa impronta de la novedad, de la innovación dentro de, no solamente por el diseño, sino que también en la construcción. Esto de que él haya sido constructor no es una casualidad, sino que lo incorporó en la arquitectura. Tener esa visión de la construcción desde el diseño. Entonces eso creo que se ve claramente en esta vivienda y creo que son viviendas que se mantienen muy bien, a pesar de estar unos tantos años, ¿no es cierto?, y que requieren muy poca mantención, a pesar de todas estas formas, ¿no es cierto?, extrañas que se hacían y de todas estas novedades, pensando siempre no solamente en la construcción, sino que también cómo se mantenían, ¿no? Unas viviendas que yo recuerdo, digamos, en la casa eran muy pocas las cosas que se hacían para poder mantenerla. No, el pintar en una vivienda, no recuerdo de que la vivienda se haya pintado más de 1 o 2 veces. No es como las viviendas de ahora que hay que pintarlas cada 3 años porque ya no, los hongos ya están por todos lados. Una vivienda en que muy extrañamente aparecían hongos, siendo que era una vivienda de hormigón. Entonces, no es una, y no es por casualidad, sino que fue pensada para ella. Tienen esa, usaba, ¿no es cierto?, le colocó un doble corrida de ladrillo. ¿Quién pensaba en eso en esa época? Bueno, como dice Roberto, gracias por haber vivido en esa casa tan entrañable, ¿no es cierto? Y gracias a ustedes por habernos dado esta nueva visión del tema. Muchas gracias. Hola. Bueno, yo vengo en mi calidad de habitante que terminó esto en arquitectura y vivió toda su vida en esa casa. Voy a decir algo más. No solo fue que estuvieron ahí su noche de boda, lo que pasa es que yo creo que esa casa fue un regalo de bodas. Mi papá se fue a trabajar a una isla al sur, como 4 o 5 meses, estaban de novio, y él ahí juntó su dinero y le dijo a mi mamá, vamos a comprar un sitio, vamos a construir la casa. Y habían visto 2 sitios, uno en Lonco y otro en Chimoyante, y este les gustó porque el sitio era grande, además mi bisabuelo tenía una quinta en ese tiempo cerca, entonces Chimoyante no parecía tan lejano, porque en ese tiempo, créanme que mi mamá se conocía de memoria todos los baches del camino, los hoyos, o sea, en realidad estábamos un poco aislados, era como un pueblo en ese tiempo. Y la primera pregunta que le hizo y que él siempre se recuerda es: ¿quiere una casa para lucirla o para vivirla? Esa es la primera pregunta.
vivirla, por supuesto. Y de hecho la casa siempre fue para vivirla. Nunca hubo un living con cosas muy finas así que no se pudieran tocar. Nosotros teníamos una alfombra, la llenábamos de pasto, o sea, siempre fue una casa muy habitada, muy vivida. Lo segundo, que a mis papás, creo que don Roberto fue como el cuarto, quinto arquitecto que conocieron. Me decían, no, es que ya nos fuimos donde uno y nos dibujó como unas pagodas aquí. Nosotros queríamos algo que se notara, que se viera el sitio, porque es un sitio de 1.600 metros cuadrados. Entonces, lo que más me gustó del diseño de Roberto fue el emplazamiento. Porque la casa Villarroel, esos pilares que se ven en cada extremo están en los deslindes. Entonces la casa toma todo y el muro que está más hacia el lado de acá, es una terraza que colinda justo con la calle. Entonces la casa se pone en una posición en que le da todo el protagonismo al terreno, al patio. Bueno, ustedes estuvieron ahí. Y en el patio hay son unos nísperos gigantes, árboles gigantes, hemos tenido pájaros carpinteros. O sea, toda nuestra vida ha estado muy relacionada con ese exterior. Porque además los techos, el techo que se ve que es de la sala estar, que bueno, se amplió esa casa siguiendo la misma línea, ese techo está levantado sobre las vigas y está levantado con un vidrio horizontal corrido, con unos pilares de acero que van embutidos en una viga de hormigón, y este techo vuela. Entonces todo el espacio del living comedor es hasta 3,50 metros de alto en la parte más alta. Entonces no es un cielo plano, es un techo triangular, con vidrios en ambos extremos que nos han regalado los más maravillosos arreboles de atardeceres y de amaneceres, porque tenemos presencia del cielo adentro de ese espacio. Entonces cada persona que llega a la casa en realidad queda así como, oh, qué linda su casa, y mi papá, sí, pero ya... O sea, yo estoy aquí por él, yo lo represento a él, porque tal como dices tú, o sea, para él esa casa es obra de su vida. Y efectivamente... Bueno, yo ahora arquitecto, aparte tengo mi propia... Ustedes saben que hoy en día unos arquitectos tienen que ser múltiples, y una de las cosas que hago es arreglar casas. Entonces, ¿sabes qué? Esta cosa me salió una gotera. Mira tú, 50 años y ninguna gotera. Así que, no sé que tú tienes que construir, me da consejos de construcción. Porque es el orgullo de su vida, para él es como su gran obra. Esa casa siempre ha sido un centro de eventos, asados, hasta paseos de curso de mi hermana en el colegio, así que no podían hacerlo en ninguna parte porque hizo una piscina después, llena de gente, cumpleaños, 80 personas, matrimonio, o sea, de todo. Esa casa ha sido un centro de eventos siempre, porque ese espacio con esa altura convoca a eso y genera eso, porque son distintos como espacios, pero están todos unidos. Ahora Roberto quiso hacer eso en el área del dormitorio, y ahí mi papá dijo, no, yo para qué, yo quería apagar la luz y el otro va a ver que está la luz prendida, no, pues, hasta ahí la negociación. Pero en realidad sí, es una joya de casa, yo te lo dije, es una joya de casa, un lujo de casa con materiales muy sencillos finalmente. Westinghouse, ¿no? Westinghouse, sí, se llama Westinghouse. Es interesantísimo. Sí. Cuéntalo, por favor, Cecilia, porque... O sea, las casas, perdón, cuando una casa tiene nombre, pasa a otro nivel. Es como tener apodo. Es que mi papá tiene un sentido de humor muy particular, entonces en algún momento decía que él era el primo de la reina Isabel. Entonces, la tontera de familia, están hablando de ceras de la vida. Entonces de ahí de repente no sé por qué se le ocurrió que este era un club, como un club. Entonces el club se llama Westinghouse, pero nos miran así, pero Westinghouse es una marca ampolleta, así como que no se crean mucho. Sí, tiene nombre, se llama Westinghouse. Así es que en realidad, bueno, es lo que les puedo contar de la casa. Quedó toda esa área que se ve ahí, están los espacios de estar, se ve todo hacia el patio, la casa está súper cerrada, si se fijan hay un muro en el living comedor. Hay una sola ventana hacia afuera, que hay un árbol que es un magnolio que le regaló mi abuelo a mi mamá y que para ella es su ramo de flores de la vida. Y en realidad está súper cerrada hacia la calle. Entonces hay un antejardín que es como... y la vida toda se da hacia atrás. Y los dormitorios están en el otro... Así que no, o sea, para nosotros, bueno, ha sido nuestro hogar. Mi papá es orgullo de su vida, o sea, de ahí no lo vamos a sacar, pero...
se va. Sí, nada más, no va a haber otra manera de que se salga de ahí. Así que muchas gracias por la invitación y por dejarme representar a mi padre. No, a ver, que se me habían quedado dos cosas, ¿no? Esto fue muy interesante porque tanto en el día de esta visita que hicimos estaba don Sebastián, que eran los nietos de Eduardo y el nieto de Jorge Artigas, y los dos contando de la casa. Y los dos contaban, claro, la veían de otra manera, contaban dos cosas. Una que era lo de la luz. Los dos llamaban la atención de la cantidad de luz que había en la casa de sus abuelos, y lo segundo es que no dejaban entrar a sus amigos a la casa, sino que se quedaban fuera para que no la estropearan. Lo cual quiere decir que no confiaban mucho en los amigos, ¿no? Pero bueno, hay una edad en que es preferible no confiar en los amigos. No, lo de los hongos, y esta es una anécdota de mi padre, que fue una obsesión, surge de cuando llegaron. Ellos llegan en el terremoto del 60, no habían casas en Concepción, llegan pasado el verano, y vivían en una casa en Freire que les dejó un constructor que estaban terminando. Entonces mi madre, que venía de los Andes y de Santiago, dejó toda la ropa de invierno dentro del closet, y cuando terminó toda la ropa de verano, cuando terminó el invierno, sacó la ropa y tuvo que ir a comprar todo nuevo donde fuera, ¿no? No quedó nada. Todos se lo habían comido los hongos, por lo que cuentan. Nosotros no teníamos memoria todavía. Y de ahí se obsesionó. En los cristales, el que hubiera ventilación escorrida, el que hubiera siempre, hay algunas de estas casas que tienen unos tubos de ventilación, de manera que aunque el dueño cierre las ventanas, hay ventilación. O sea, cosas muy interesantes. Y otra cosa que nos ocurrió con Cristian, cuando estábamos haciendo, un momento, estaba en los seminarios, en un momento dado nos dejaron los planos de las casas que habían terminado. Mi padre ya estaba mal, para disgusto de parte de la familia se levantó y yo le pedí que revisaran los planos. Fue increíble. Paz estaba, cogió el Ocina 3, creo que estaban impresos, y empezó de estas 10 casas a corregir. Las casas habían hecho, eran planos copiados de los proyectos. Y lo que dice Fernando que se cambiaban. Corrigió todos los cambios que se habían hecho en obra. Sin acordarse, o sea, sin haber visitado ninguna de las casas. Bueno, salvo la de sus amigos, que serían como 3 o 4 de las casas que él tenía. Eso a mí me impresionó. Cuando ya no lo reconocía, él fue capaz de que en la casa luego se habían puesto la chimenea al otro lado, se habían cambiado algunas cosas, que esto estaba mal, que esto había sido más alto. Fueron 2 días. Yo creo que fue la última vez que tomó un lápiz, ¿no, Carola? Se agotó. Espero que no por eso no dejara de pensar más, pero... y entonces ahí estuvimos, fueron las últimas veces que conversamos, y a mí me gustaría insistir en esta idea de la casa para vivir, ¿no? O sea, vemos casa como la Lueco, con cosas que en esta época sería impensable. El salón hacia atrás, los dormitorios hacia adelante, las cocinas hacia adelante, ¿no? Para que realmente el salón se viviera. No esta cosa que tú te paseas por Andalue y lo único que ves son unas ventanales enormes de los líderes, todos con cortina. ¿Para qué? ¿Para qué lo tienes, no? Si no puedes disfrutar, ¿no? Yo creo que esas pequeñas cosas, y lo último es una oda al DFL2. O sea, el DFL2 marcó una manera de hacer arquitectura muy interesante, porque obligó a los arquitectos a contenerse y a los propietarios también. O sea, y me acordé de Juan Antonio Marina, este filósofo español, que decía que nunca, en una reunión que tuvimos con proyectos, el filósofo decía, los arquitectos nunca deben olvidarse que proyectar es controlar las restricciones.
es un tema de jugar con las restricciones que tenemos. Toda esta tendencia actual que hay en las escuelas de arquitectura a proyectar sin lugar, sin programa, sin presupuesto, sin normas, sin materiales, es, perdonadme, una soberana estupidez. Estamos tirándonos piedra sobre nuestros pies o cabezas, aunque no, son tiros a pie, las piedras en la cabeza. Pero estas casas nos muestran todo lo contrario. Y en ese sentido, esta y otra son muy pedagógicas. Yo solo una vez, un tema de prurito personal, he utilizado las casas de mi padre en mis asignaturas de España de análisis. Cuando murió, aparte de tener un buen curso, aparte de que estaba Jessica en una estancia doctoral, las dijimos, hay que hacerlo, por ahí están, algún día se publicará, ¿no? El análisis. Pero vimos que, aunque las casas son muy distintas, había unas lógicas proyectuales muy claras. Y entre eso lo que dice Fernando. Proyecto, construcción, cliente y sus demandas forman una unidad. No son cosas que se puedan ir manejando de manera independiente. Y yo creo que esto es clave, ¿no? Y con unas estructuras simples, una racionalidad constructiva absoluta, logran unos resultados sorprendentes. Y que yo, en la casa Villarruel, que no conocía, me emocioné, o sea, la reacción interior-exterior. O en la casa de los Copicos, es esto que no sabes si eso que estás viendo es jardín o forma parte del salón, o el estanque de agua que se reflejaba en el techo, generando unos juegos de luces fascinantes, eran parte o no de la casa. O sea, esa separación no venía, no existía. Y con unos cuestiones muy simples. En la casa de Villarruel, si el techo lo hubiera depositado sobre los muros, habría sido otra casa. Eso que flota el techo, ¿y cómo flota? Pues levanto 20 centímetros, se acabó. Con unos detalles que lo construye un ingeniero, como decía tu padre. Entonces, bueno, yo reivindicaría ya como profesor de arquitectura esta parte de la racionalidad proyectual y constructiva, ¿no? Si vemos estas fachadas, y aquí no hay muchas fachadas, pero si vemos las secciones que tienen estas casas, yo creo que ni siquiera los aprobaría el proyecto hoy en día. Le faltan curvas, le faltan unos techos más, con un poco más de juego, eso es muy aburrido, ¿no? Y en cambio tú, la casa de Villarruel, pues claro, es una L, no tiene nada, pero entras dentro y es un espacio fascinante, un comedor que se abre a los dos lados. Y se abre con lo que llamaríamos tonterías, ¿no? Con saber hacer. Y eso, no sé, yo, bueno, seguiría hablando, pero perdón, soy muy impactado. Bueno, yo para cerrar esta presentación, la cual, bueno, estaba acompañado, en la exposición no estaba acompañado del lanzamiento del libro, era que dieron origen a esta investigación a Matías Ávila, Felipe Ruiz, Marco de la Vena, Gerardo Neira, ¿no es cierto? Que ahora, claro, en el año 2016 comenzamos esta investigación. Y también, por supuesto, a Roberto y Fernando, a Verónica, que inscribió también en esto y me ayudó a postular y adjudicarnos este fondo. Pero también mencionar a Patricio Ortega, que fue el del diseño editorial del libro y del afiche, que es un recuerdo, se lo pueden llevar, este afiche que está ahí, la que está parte de las casas. A Neftalí Vargas, que también creyó mucho en el proyecto, que se subió a último minuto, que fue el que construyó todas estas maquetas, la cual fue un trabajo bastante tedioso porque tuvo que modelar y dibujar y plotes de 3D, ¿verdad? A Piero Stenberger, con quien diseñamos estos atriles,
están especialmente diseñados para esta exposición, que con madera tenían, ¿no es cierto?, podían sostener tanto las maquetas como los afiches. A Ignacio Sáez, que está aquí presente, de 2/3, que nos ayudó a hacer las cápsulas, a darnos su experiencia editorial y también creer en, ¿no es cierto?, prestarnos y sumarse en esta publicación, que es parte ya de su delegado junto a Patricio Seix de mucha difusión de la arquitectura, sobre todo el sur de Chile. Y a nuestras dos escuelas, a la escuela, a Samuel Briones, diseñador web, que usted ya, bueno, esta página, la idea es que después, si seguimos levantando información y material de don Roberto, que es impresionante el legado, o sea, les puedo adelantar que ahora estamos pronto a hacer un libro sobre el plan regulador del 60. Logramos, junto con Sergio Pérez, reunir 34 de las 36 láminas que pusieron en la Escuela de Derecho, por fin, porque era un mito, todos hablaban y nunca lo logramos. Entonces vamos a difundir eso. Y bueno, es mi investigación postdoctoral del año 2024. Y finalmente agradecemos a la Universidad de Biobío a través también de la Dirección de Extensión que nos apoyó, a Hernán Barrier, que está aquí presente, a Denise Schmidt, directora de nuestra escuela, que también nos ha apoyado en toda esta instancia, al decano que se fue, que está aquí hasta hace muy poco, está corrigiendo, no es que no le interesa estar aquí, porque esto es una semana muy complicada, ¿verdad? Muy complicada, estamos cerrando como inusualmente lo hemos hecho a tiempo, porque los paros en otras ocasiones nos han empujado, pero aún así agradezco a todos los que están acá y también a la Escuela de Arquitectura de la Universidad San Sebastián, que se sumó y aportó, ¿verdad?, en participar en la publicación de este libro. Es una publicación cofinanciada por nuestra universidad y por la San Sebastián, en una alianza, no sé si todavía estratégica, no, una alianza también entre universidades que de alguna manera... Amable y fructífera. Amable, claro, muy fructífera. Así que, bueno, les agradezco a todos y todos los que están aquí, a las personas que han creado este proyecto, por supuesto allá a nuestro amigo Nicolás Sáez, también que fue parte quizás de la célula original. Bueno, él, de alguna manera le hicimos un guiño con este teñido de azul a lo que él también promovió en el libro de homenaje y la historia de nuestra escuela, que él editó, y para ahí generar ciertas resonancias. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos en esto y espero